Buenos días a todos, queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos en un nuevo domingo 19 de abril. Bienvenidos a esto que es la reunión de la familia. Son exactamente las 10:25, así que vamos a comenzar. Ya no esperamos, ¿ok? Ya no esperamos a nadie. Ya estuvimos viendo el videíto ahí con todas las fotos de los hermanos de la iglesia, cómo se los extraña a todos. Y vamos a comenzar en esta mañana las alabanzas en el día de hoy. Pero antes quiero que oremos. Sí, vamos a orar en esta mañana. Oramos, Señor, que estás en los cielos. Gracias por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos amas y porque hoy, Señor, a través de los medios virtuales podemos estar en comunión, Señor. Podemos estar reunidos, Señor, a pesar de las limitaciones físicas. Podemos estar reunidos a través de la web. Dios, gracias por tu salvación tan grande, Señor, y te pedimos que prepares nuestros corazones para tu palabra, Señor, y que podamos alabarte con un corazón sincero en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Perfecto, hermanos. Vamos a arrancar. El día de hoy tenemos para aprender una nueva canción. Esta canción se llama Glorioso Día. Bueno, habla de ese glorioso día en el que la sangre de Cristo nos rescató. Así que quiero que cantemos esta canción. Mi vergüenza es yo buscaba su perdón, a mí me liberó. Estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas su perdón a mí me liberó. Dios me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me ha
cuántas verdades estamos cantando, ¿no? Glorioso día, tu sangre me rescató. Que esa sea nuestra actitud en esta mañana, estar agradecidos con Dios por mandar a su Hijo Jesús a morir en una cruz por nosotros. Y a veces nosotros no medimos la dimensión de las cosas que estamos cantando, de las cosas que decimos, pero cuán hermoso es saber que Él entregó todo ahí por nosotros. Él nos dio libertad. Y así es, hoy somos libres. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad.
doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Si estás ahí en tu casa escuchando esto, te invito a que también le digas al Señor, a que también le rindas tu ser al Señor. Vamos a cantar por última vez el coro. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Amén, hermanos. Qué hermosas alabanzas que hemos compartido, qué lindo poder estar juntos alabando al Señor y poder reunirnos a través de este medio. Qué privilegio que hoy como iglesia podemos seguir teniendo nuestras reuniones y alcanzando a distintos lugares. Así que mandamos un abrazo enorme a todos los hermanos, amigos que están mirando esta transmisión y decirles que seguramente hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón. Así que en esta mañana me gustaría que juntos podamos compartir un pensamiento de la palabra de Dios. El otro día alguien compartía en un grupo de WhatsApp, específicamente en el grupo de la iglesia, un hermano ponía que el diablo ha tratado de cerrar las iglesias, pero no se ha dado cuenta de que se han abierto múltiples iglesias en casas. Y justamente pensaba en esto y pensaba en referencia de que hoy, con esta situación que vivimos a nivel mundial, muchos de nosotros hemos entendido realmente el valor de la iglesia. La iglesia no son los equipos de sonido, la iglesia no es el grupo de alabanza,
La iglesia no es el salón precioso que seguramente tenés o tenemos. La iglesia no son las sillas nuevas o las sillas cómodas. La iglesia no es el proyector y la pantalla gigante de $100.000 que tenés atrás. La iglesia somos nosotros. La iglesia o parte de la iglesia son aquellos que han confiado un día en su corazón y han abierto su corazón a Cristo Jesús. Y somos parte de la iglesia. Y seguramente en esta mañana estás mirando esta transmisión y decís, no puedo ir a la iglesia, pero estás en la iglesia porque sos parte de la iglesia si Cristo está en tu corazón. Pero si todavía Cristo no está en tu corazón, te animo a que te quedes escuchando este mensaje, porque al final vamos a hablar acerca de cómo vos también podés ser parte de la iglesia. Y justamente en esta mañana quiero hablar de eso, una iglesia en casa. A cada uno de nosotros, por las razones que sabemos, estamos ahora destinados a tener nuestro propio tiempo de adoración, nuestro propio tiempo de alabanza en nuestra casa. La iglesia ha vuelto a la casa. Y justamente en esta mañana quiero compartir con ustedes unos pasajes en la palabra de Dios que va a hablar acerca de la iglesia en casa. Y cómo una iglesia que comenzó allí en el libro de los Hechos, que ya vamos a leer en un momento, cómo llegó a impactar este mundo, cuál fue el condimento que esa iglesia en casa tenía que impactó el mundo y que hoy nosotros también, como iglesia en casa, podemos impactar. Así que te invito a cerrar tus ojos para orar, para pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo que podemos escuchar tu palabra y abrir tu palabra que hemos cantado, Señor. Rompiste las cadenas de la esclavitud y oramos por aquellos que todavía son parte de esa esclavitud, Dios, del pecado, que hoy, al escuchar tu palabra y al poder reflexionar en ella, sientan en su corazón el deseo de ser parte de tu iglesia y de experimentar la verdadera libertad en Cristo Jesús. Pero Dios, aquellos que somos la iglesia y que estamos hoy en nuestras casas, que podamos entender la importancia de una reunión de iglesia en casa, Dios. Padre, gracias por este tiempo, por este medio. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Y sabés que en esta mañana me gustaría compartirte en Hechos capítulo 2, en el versículo 42, si tenés tu Biblia vamos a buscar. Y en el libro de Hechos vamos a encontrar nosotros el inicio de la iglesia primitiva. Cómo la iglesia primitiva o la iglesia comienza, y allí en Hechos capítulo 2, después del día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, comienza oficialmente la iglesia de Cristo. Y allí en el versículo 42 al versículo 47 vamos a leer, dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, versículo 46, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora, lo primero que vamos a entender es que el libro de Hechos es un libro transicional, es un libro histórico, no es un libro doctrinal. Entonces no podemos sacar una doctrina de acá y decir, hermanos, hay que vender las propiedades y mandarle la plata al pastor. No, es un libro histórico que nos relata sucesos de la iglesia primitiva en las cuales nosotros podemos sacar aplicaciones, pero no doctrina. Entonces, algunas cosas que nosotros podemos ver que no son para nosotros hoy en día, es, por ejemplo, que ellos eran un grupo de creyentes nuevos que venían con un trasfondo judío, por lo tanto, todavía tenían la costumbre de ir al templo. Por eso dice que en el versículo 46, dice que estaban unánimes cada día en el templo, porque tenían su trasfondo judaico. Entonces ellos estaban acostumbrados a ir al templo, a las oraciones, al patio, allí donde se juntaba la gente, a poder compartir entre ellos. Pero era una iglesia que estaba comenzando, pero estaba comenzando en casas. Ahora es interesante porque en los versículos anteriores dice que se añaden 3.000 personas a la iglesia. Y en el versículo 47 dice
que el Señor añadía cada día a la gente que iban a ser salvos. Entonces había un movimiento, había un auge, había una explosión de la iglesia que impactaba a la sociedad. Fíjate que en el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. La gente notaba de que algo estaba sucediendo. La gente notaba de que algo estaba pasando. Dice en el versículo 47, y teniendo el favor de todo el pueblo era testigo de que la iglesia en casa tenía un impacto en la comunidad. Y justamente eso me hizo pensar, Dios, cómo nosotros hoy, en nuestra casa, como iglesia, porque formamos parte del cuerpo de Cristo cuando le hemos recibido como Salvador, podemos ser de impacto a nuestra comunidad, podemos ser de impacto de tal manera de que no solamente los vecinos y aún la familia que vive con nosotros pueda ser impactado por lo que la iglesia primitiva estaba viviendo. Y me encantó porque vamos a ver en esta mañana simplemente 4 consideraciones acerca de una iglesia que impacta. Una iglesia que impacta, pero una iglesia en hogar. Y fíjate, 2 veces aparece la palabra en el versículo 42 y en el versículo 46, aparece la palabra perseveraban o perseverando. Ahora me llama la atención esta palabra, perseverar, porque perseverar va a hablar de anhelar una cosa, de anhelar algo. Va a hablar de ser constante, diligentemente, va a hablar acerca de buscar con intensidad algo, y le va a dar allí algo en relación a lo que la iglesia estaba viviendo, le va a dar la idea de que ellos anhelaban fervientemente las 4 cosas que vamos a ver a continuación. ¿Qué era lo que hacía que la iglesia en el hogar, la iglesia en casa, impactara a la comunidad, impactara a la sociedad, de tal manera que el pueblo se maravillaba, de tal manera que la gente se sorprendía por lo que pasaba? Bueno, era que ellos tenían un fervor, ellos tenían un anhelo, ellos perseveraban, y va a decir aquí la palabra de Dios, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión los unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Y justamente, hermano y amigo que nos estás escuchando, en esta mañana estas son las 4 consideraciones que vamos a hablar en cuanto a cómo ser una iglesia en casa que impacta a una comunidad e impacta a una sociedad. En primer lugar, dice allí que ellos perseveraban en la doctrina. La palabra doctrina ahí es la palabra enseñanza. Ellos estaban perseverando en el conocimiento que habían recibido, perseverando en el conocimiento de lo que habían aprendido. A ellos habían escuchado, la iglesia recién había escuchado la predicación de los apóstoles, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, habían colocado el fundamento, no que ellos eran el fundamento, sino que habían presentado a Cristo como el fundamento de la iglesia local. Ellos habían comenzado la construcción de la iglesia, habían comenzado la construcción de la enseñanza, y dice que este grupo de hermanos perseveraba, anhelaba fervientemente conocer más de la palabra de Dios, perseveraban en el conocimiento. Y querido hermano, qué importante es que nosotros hoy que estamos en nuestro hogar, hoy que estamos en nuestra casa, levantemos en alto el conocimiento de la palabra de Dios. Qué importante es que hoy nosotros perseveremos, anhelemos con fervor conocer más de la palabra de Dios. Alguien puso el otro día en una placa, allí en un meme o en una placa, puso lo siguiente: si después de esta cuarentena no leíste un libro cristiano, si después de esta cuarentena no leíste la Biblia, si después de esta cuarentena no estudiaste la palabra de Dios, si después de esta cuarentena no buscaste a Dios en oración, el problema tuyo nunca fue el tiempo, el problema tuyo fue el corazón. Y querido hermano, Dios nos está dando una oportunidad de perseverar en nuestros hogares en el conocimiento de la palabra de Dios. Creo que muchos de nosotros pasamos más tiempo mirando videos de Facebook, mirando videos de TikTok, compartiendo fotos en Instagram, que buscando y escudriñando la palabra de Dios. Y dice allí, una iglesia que impacta, una iglesia que deja un impacto gigante en su comunidad, es porque esa iglesia persevera en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Estás perseverando, hermano, en el conocimiento de la palabra de Dios?
¿Cuántos versículos has memorizado en estos 40 días que ya han pasado? ¿Cuántos capítulos hemos leído de la palabra de Dios? ¿Cuántos audios cristianos hemos escuchado? ¿Cuántas clases hemos tomado? Muchos de nosotros llegábamos a decir antes de la cuarentena, no tengo tiempo. Pero hoy no hay excusa para decir no hay tiempo. Por eso la iglesia impacta cuando la iglesia persevera en el conocimiento. Por eso es importante, hermanos, que aprendas la palabra de Dios. Por eso es importante que apliques la palabra de Dios para que puedas luego anunciar la palabra de Dios. Una iglesia que impacta es una iglesia que persevera en el conocimiento. Pero también dice allí en el versículo 42 que hemos leído, y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ahora, no solamente perseveraban en el conocimiento, sino perseveraban en la comunión. Fíjate en el versículo 46 del capítulo 2 que estamos leyendo, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Ahora, el sinónimo de la iglesia primitiva, el sinónimo de esta iglesia en casa, era la unidad. Era esa comunión, esa relación de los unos con los otros. Y acá encontramos nosotros que la iglesia provocaba un impacto en la comunidad, provocaba un impacto en la sociedad, porque no solamente perseveraban en la doctrina, la convicción, el conocimiento, lo que habían aprendido, sino también porque había comunión. Había una relación los unos con los otros. Ahora, sé que muchos de nosotros no nos estamos viendo muy seguido por cuestiones de la cuarentena. Y se ha convertido programas como el software que estamos usando o muchos otros se han convertido en esa relación. Hay gente que no se ve hace más de 40 días, pero nos estamos mirando a través de Zoom. Y qué importante es mantener la comunión. Hace unos días hablando con unos pastores, charlando, uno de ellos sacó un tema y dijo acerca de la importancia de juntarse los hermanos. Y este pastor dijo lo siguiente que me impactó el corazón. Dijo así, cuando los hermanos se reúnen, sucede algo espectacular. Hay algo excepcional que sucede cuando los hermanos están juntos y que nada lo puede reemplazar. No lo puede reemplazar Zoom, no lo puede reemplazar Facebook, no lo puede reemplazar YouTube. Hay algo excepcional que sucede cuando los hermanos están juntos. Y querido hermano, estamos separados no por voluntad propia. Pero eso no significa que esa unidad y esa comunión no debe seguir. Porque eso es lo que impactó a la iglesia primitiva. Me encanta, porque cuando vos lees Hechos capítulo 12 específicamente, dice que ellos vendían sus propiedades. No te estoy diciendo que hagas eso, hermano. No te asustes. Pero ¿sabes la idea de esto? Es que ellos estaban dispuestos a invertir en el propósito y el plan que Dios tenía. Ellos querían seguir ganando discípulos, querían seguir compartiendo el mensaje, porque tenían una unidad, tenían un mismo pensamiento, tenían un mismo corazón. Una iglesia que impacta es una iglesia que persevera en la comunión. Querido hermano, nos va a tocar ser creativos. Nos va a tocar usar mayor tecnología. Pero la comunión tiene que avivarse en este tiempo. La comunión tiene que intensificarse. Porque cuando la iglesia persevera en la comunión, en la relación, en ese trato de uno a otro, es lo que provoca un impacto, porque la iglesia está unida. Ahora, hoy necesitamos más que nunca mantener esa comunión. Y lo vamos a hacer ¿cómo? A través seguramente de las redes sociales. Perseveran en la comunión, amor fraternal. Hermano, ¿cuánto extrañamos el poder juntarnos y el poder reunirnos? ¿Vos estás extrañando lo mismo? Ahora es interesante porque hay hermanos que les costaba ir a la iglesia. Hay hermanos que les costaba levantarse temprano. Hay hermanos que les costaba viajar una hora, viajar 20 minutos, viajar 15 minutos para ir a la reunión. Pero ¿sabes qué? A pesar de la cuarentena, todavía siguen faltando a la reunión. No valoramos muchas veces el poder de la comunión de los unos con otros. No valoramos lo que sucede cuando hay comunión. No lo valoramos. Por eso quiero animarte, hermano, a que te conectes en las transmisiones. Quiero animarte, hermano, a que participes
de las actividades y los programas online que se están haciendo. Porque necesitamos, hermano, yo te necesito, tú me necesitas. Y eso es lo que hace la comunión. Eso es lo que hace la comunión. Cuando dos creyentes están juntos, sucede algo excepcional que nada lo puede reemplazar. Por eso la iglesia impactaba, era una iglesia unida. La iglesia impactaba, perseveraban en el conocimiento, perseveraban en la comunión. Pero fíjate lo que sigue diciendo allí. Estamos en el versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión los unos con otros y en el partimiento del pan. Ahora, algo interesante, porque cuando se refiere al partimiento del pan, específicamente en algunos pasajes de Hechos, se puede estar refiriendo a dos cosas: a comer juntos o a la cena del Señor. Ahora en el versículo 46, si vos lo lees conmigo, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. En el versículo 46 habla de esa relación y comunión. Partían el pan, comían. Pero cuando nosotros hablamos acá acerca de el partimiento del pan que usa, en este pasaje está hablando específicamente de la cena del Señor. Y dice allí, perseveraban en el partimiento del pan. Y me hizo pensar, perseveraban en la celebración. Perseveraban en la celebración de la cena del Señor. Ahora, qué hermoso, ¿no? Porque cada iglesia en casa, en el libro de los Hechos, las iglesias en casa, no solamente perseveraban en el conocimiento, no solamente perseveraban en la comunión, sino que perseveraban también en la celebración de la cena del Señor. Ahora, la idea de celebración de la cena del Señor era que ellos recordaban el sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Ellos recordaban la entrega de Cristo Jesús en la cruz, pero también su resurrección. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, 23 al 26, no vamos a leerlo todo, pero sí quiero que lo leas después. Dice en el último versículo, el versículo 26, hablando de la copa, dice, en memoria de mí, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Claro, porque la cena del Señor es una celebración. La cena del Señor no es un recordatorio, un velorio sobre un muerto, es una celebración de que Cristo murió, de que Cristo resucitó y de que un día Cristo va a volver a buscar a su iglesia. Y la iglesia era poderosa, la iglesia impactaba a la comunidad, la iglesia impactaba a la sociedad, porque la iglesia celebraba, perseveraba en la celebración del partimiento del pan. Tenían presente en su mente y en su corazón la obra de Cristo. Querido hermano, ¿tienes presente la obra de Cristo en tu vida? Dice Romanos capítulo 12, por las misericordias de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El resultado de las misericordias de Dios es presentar nuestro cuerpo en sacrificio. El resultado de hacer memoria de la misericordia de Dios, del sacrificio de Cristo, de su resurrección, de la obra de Dios en nuestra vida, nos mueve, nos moviliza a entregar nuestra vida al Señor. Como dice en 2 Corintios, el amor de Cristo nos constriñe, nos presiona y nos impulsa pensando en esto, que si uno murió por todos. Y querido hermano, la iglesia perseveraba en esa celebración. Lo impulsaba el amor a Cristo, lo impulsaba el recordar la obra de Cristo allí en la cruz, su muerte y su resurrección. Pero en cuarto lugar, dice allí, y orando. No solamente perseveraban en el conocimiento, no solamente perseveraban en la comunión, no solamente perseveraban en la celebración, sino también perseveraban en el clamor, orando. Dice allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Dice también la palabra de Dios, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, perseverando en la oración. Querido hermano, creo que esta pandemia, esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, hizo que cada creyente empezara a orar mucho más. Y una de las
características de una iglesia que impacta es una iglesia que persevera en la oración. Y te animo, querido hermano, a orar a Dios. No solamente a orar a Dios por tus peticiones, por las necesidades que seguramente tienes, sino también a orar a Dios con acción de gracias, dándole gracias a Dios por la salud, por el tiempo, por la provisión, por el techo, por el abrigo. Debemos entender que este es un tiempo que Dios nos está regalando para que podamos tener mucho mayor tiempo para orar, para estudiar su palabra, para mantener esa comunión y relación a través de distintos medios, pero también para celebrar, para recordar la obra de Cristo en la cruz. Querido hermano, estamos orando, estás invirtiendo tiempo en la oración. Te animo a que puedas hacerte allí en tu casa, en el hogar, en un afiche, en un papel, escribir motivos de oración y hacer un altar con tu familia para poder orar por esos motivos de oración. Una iglesia que impacta, una iglesia que hace una explosión en su comunidad. No es una iglesia que tiene un salón semejante. Mirá ahora, ¿sabe cuántas iglesias hay que tienen salones gigantes, que tienen luces de colores, que tienen pantallas, que tienen ascensores, que tienen inmensas iglesias, todas vacías? Porque el valor de la iglesia en realidad estaba en nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Cada uno de aquellos que hemos conocido a Cristo Jesús como Salvador. Y tal vez hay alguien que nos está mirando y dice, ¿cómo yo puedo ser parte de esa iglesia? ¿Dónde me tengo que afiliar? ¿Tengo que llenar algo? No, 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 no. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice la palabra de Dios que el hombre delante de Dios está en una condición, y esa condición es que somos pecadores. Cada uno de los que estamos acá, todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, vos, yo, somos pecadores. Y el pecado, dice la palabra de Dios, que es la infracción de la ley, es ir en contra de Dios, es hacer lo malo, es no alcanzar la altura de la santidad de Dios. Somos pecadores, hemos pecado. Y ese pecado nos separa de Dios. Hemos mentido, hemos dicho malas palabras, hemos tenido malos pensamientos, hemos tomado cosas que no nos corresponden. Somos pecadores. Y por medios humanos no podemos quitar ese pecado. La religión no te salva. La religión no puede cambiar tu corazón. Está bien que vayas a la iglesia, está bien que te sientes los domingos a la mañana y sintonices acá la Iglesia Cristiana Misionera, está buenísimo, pero eso no te salva, eso no quita el pecado que hay en tu corazón. Ayudar a los necesitados está buenísimo en este tiempo que hay tanta falta y tanta necesidad. Participar de la canasta de amor. Ayuda a tu vecino, pero eso tampoco limpia tu corazón. Eso tampoco te salva. Dice la palabra de Dios que nuestra condición es el pecado. Somos pecadores. Y por la condición de pecador hay una consecuencia. ¿Sabes qué dice la Biblia? Estamos separados de Dios. No podemos llegar a la presencia de Dios. No podemos llegar a estar con Dios porque el pecado nos separa y nos condena. Y querido oyente que estás allí, quiero decirte, oyente y televidente y internauta, quiero decirte algo. Tu pecado te condena, mi pecado me condena a una separación eterna de Dios. Pero dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Un día, Dios, viendo la incapacidad nuestra de llegar a Él vino a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él llegó a este mundo y hizo un montón de milagros, pero su propósito no era ese. Su propósito era buscar y salvar a los que se habían perdido. Venir y morir en esa cruz, derramar su sangre preciosa. Y dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y solamente Jesucristo puede salvarte. Solamente Jesucristo puede limpiarte. Él murió y resucitó. Y porque vive, puede darte vida y vida en abundancia. Dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa al Hijo no verá la vida, sino que está condenado. Y querido que estás allí escuchando, mirando, quiero decirte que solamente en Jesús hay salvación. Y en esta mañana no tenés que ir a ningún lado.
no tenés que hacer nada más que abrir tu corazón a Dios y decirle, Señor Jesús, creo que soy un pecador. Señor Jesús, creo que por mi pecado estoy condenado. Señor Jesús, limpia el corazón, limpiame, salvame. Dice la Biblia que si genuinamente haces esta oración, Él no solamente te da la vida eterna, limpia tus pecados, sino que formás y comenzás a formar parte de su iglesia, del cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia. Y querido, que estás escuchando, si has hecho esta oración o si la vas a hacer, te animamos a que después nos escribas un mensaje allí a la Iglesia Cristiana Misionera para que podamos estar orando por vos. Pero a todos los hermanos que están escuchando, quiero animarte, perseverar, hermano. Anhelá fervientemente conocer más a Dios. Anhelá fervientemente la comunión. Llamá a aquellos hermanos que no estabas llamando. Escribile a aquellos que no estabas escribiendo. Te animamos a que perseveres en la celebración, en el recordatorio de Cristo. Y no hablo del hecho de solamente de participar de los símbolos, porque la mayoría o todas las iglesias lo están haciendo aún online. Estoy hablando del corazón, tener el recordatorio diario de la obra que Cristo hizo en nosotros. Y por último, perseverar en la oración, en el clamor. Clama a Dios todos los días de tu vida. Que el Señor te bendiga y que este día puedas poner en práctica, junto conmigo, porque tenemos todo que poner en práctica, perseverar en el conocimiento, perseverar en la comunión, perseverar en la celebración y perseverar en el clamor. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Hermoso tiempo con la palabra de Dios. Qué lindo que es prestar atención a estos puntos, ¿no? Considerar. ¿Cómo está tu constancia y tu perseveración en esta mañana? Fuimos desafiados por la palabra de Dios. Gracias, Pastor Lucio, por la palabra. Pero ahí en casa nos tiene que mover a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy perseverando? ¿Estoy siendo constante? ¿Estoy creciendo? Realmente, si Dios habló a tu corazón en esta mañana, ora y en el silencio medita durante el día en la palabra de Dios y pensá si estás siendo constante y aprovechando bien el tiempo. Hermoso tiempo con la palabra de Dios. Agradecemos por este momento y qué hermoso es poder juntarnos y reunirnos a la distancia. Ahí seguro que vos estás tomando un cafecito, un mate, compartiendo con la familia este maravilloso tiempo que Dios nos permite vivir y disfrutar. Solamente dar algunos anuncios. Devocionales, 10 y 30 horas, seguimos todas las mañanas de lunes a viernes. Los miércoles, reunión de oración, 20 horas. Acomodémonos, preparemos nuestro corazón para poder compartir los motivos de oración y poder recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. Seguimos con lo que son los devocionales de las mujeres, se están juntando, están trabajando. Si no estás en un grupo, escribirle a alguna de las chicas y decirle, quiero sumarme a los devocionales, quiero estar en los grupos, pero sé parte en este tiempo, sé parte. Seguimos repartiendo lo que es el bolsón de amor. Y sabes, uno de los puntos que el pastor decía era una iglesia que impacta. Y sabes, estamos impactando como iglesia. Porque cada vez que repartimos un bolsón con un folleto, un Nuevo Testamento, cada vez que salimos a repartirlo, es la iglesia de Cristo, porque es parte con las ofrendas. Y si quieres ser parte de las ofrendas, comunicate ahí con David para poder estar colaborando con el bolsón de amor. Club Bíblico. Ayer tuvieron un club bíblico hermoso, 18 y 30 horas, no te lo pierdas. Y de ya, hermanos, agradecerles por este maravilloso tiempo, ¿sí? Es hermoso poder disfrutarlo. ¿Lo disfrutaste hoy? ¿Lo hiciste hoy? Ahí en familia, ¿compartiste? Agradecemos a Dios por este tiempo y realmente que Dios los bendiga, hermanos, y que tengan un excelente día. Bendiciones.